Alrededor de 10 años empezaron a recorrer el camino como asociación, pero hace más años que descubrieron que sus hijos tenían dislexia. ¡Wow! ¿Cómo hicieron para detectarlo? ¿Cómo empezaron a tratarlo? ¿Y cómo se dieron cuenta que uniéndose papás unos con otros podrían compartir todas estas experiencias, contratar a profesionales y cuántas otras cosas que han hecho en este camino recorrido? Se trata de la asociación Aprendamos. Está con nosotros Erika von der Tusen, está con nosotros Patricia Olivera. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Por favor, un placer. Sí, para nosotros también. Erika, bueno, ¿puedes contarnos en lo personal cómo fue tu camino? Mi camino, yo comienzo con mi hija más chica. Ajá. Porque con ella me di cuenta y tenía problemas en la escuela, era un desastre, hasta no completaba el cuaderno, todos los días tenía que ir a la escuela a los compañeritos a pedir la tarea, realmente hacer las tareas con ella era un suplicio, nos pasábamos con mi marido la posta para ver quién la hacía. Sí. Y la poníamos en penitencia. Es decir, es que es un concepto que yo siempre repito, ¿viste? Porque las maestras me decían, es vaga la nena. Y entonces uno, como papá, decía, ¿cómo puede ser esta criatura tan vaga? Claro. Y te ponías como mal con la nena. Sí. Y en realidad, cuando fue pasando el tiempo y yo supe lo que Nenuca en realidad lo que tenía no era vagancia, sino era que no podía. Y comprendí por todas las charlas que te daban las conferencias que hemos hecho con profesionales, ¿viste? Porque como los papás no sabemos y los docentes tampoco saben, lo primero que tiene que saber un papá, eso para mí es elemental, es que si el nene no aprende, no es porque es vago ni es porque no quiere, es porque algún problema tiene. No será dislexia, podría ser otra cosa, pero algún problema tiene. Bien. Es decir, eso, digamos, es lo que a mí me dio la experiencia y el haber sufrido, digamos, con mi hija, ¿viste? Hasta que fue una luz en el camino saber que el problema que tenía era ese. Al principio, un dolor inmenso por cómo no nos dimos cuenta antes, pero después una apertura de saber que es una chica que no tiene problemas, que es inteligente y que con una forma distinta de aprender, aprende como cualquier otro. Eso es clave, lo que acaba de decir Erika, aprender de manera diferente. Es simplemente eso, tratar de, con profesionales, con paciencia, con técnicas que puedan aprender los mismos papás, enseñarles y ayudarlos de manera diferente. ¿Tu caso cómo fue, Patricia? Y mi caso, en casa de Herrero, siendo psicopedagoga, mi primer hijo comienza el jardín muy bien, primer grado también, iba a una escuela donde eran muy pocos chicos, así que para mí era ideal eso, pero de pronto tan pocos chicos, no terminaba de copiar las cosas, muy distraído. La verdad que no sabíamos qué era y apuntamos al trastorno de atención, en ese momento muy famoso y muy sobrediagnosticado también, pero en realidad sí, mi hijo mayor estuvo atravesado por ese trastorno. Cuando se empezó a corregir eso, a todo esto pasó primer grado muy bien, segundo vimos esto, tercero psicopedagogo y después salta la dislexia. Porque veíamos que iba corrigiendo algunas cuestiones, pero seguía cometiendo los mismos errores, juntaba las palabras, no se acordaba el nombre de los compañeros, eran 10, imagínate. También, viste, era bastante raro eso. Y bueno, saltó esto, él estuvo medicado un año, en un momento bastante difícil porque en todos lados salía este asunto de la Ritalina que era tan terrible. Sin embargo, como él estuvo muy controlado con neurólogo, con análisis, para él fue muy positivo y eso dio pie a que saltara la dislexia y que él nunca más tomara una medicación. Claro, o sea, pero ¿por qué se lo había medicado? Por el trastorno de atención. Por el trastorno de atención. La dislexia no se medica. Claro. No necesita ni siquiera un neurólogo. Es un trastorno de la lectoescritura, así lo hemos definido en varias oportunidades con gente de la Asociación Aprendamos que nos ha visitado. Andrea Palero, adelante.
Bueno, tu historia es muy parecida a la mía, es muy parecida a la mía, yo también tengo un hijo disléxico, el segundo, y también nos dimos cuenta porque eran poquitos, y una de las cosas es pedirle a nuestro hijo que nos cuente un cuento, contarle un cuento y pedirles que nos cuente un cuento. Nunca sabe en qué orden va la historia, y ahí nos damos cuenta enseguida. Hoy por hoy se sabe que a los 3 años ya se puede detectar, y realmente los profesores tienen que capacitarse más, porque hay profesores que a uno le dicen olvídese de que termine el primario, o olvídese, así eran como nos trataban en aquel momento, y hoy yo tengo un hijo que ya casi está por recibirse en la universidad. O sea, no es un problema para aprender, sino que aprenden de una forma diferente. Ustedes como papás, a través de la asociación, ¿cómo guían a los papás nuevos para que ellos puedan comunicarse de una mejor manera con los educadores? Porque los educadores es como que lo toman un poco a mal al principio cuando vamos con un diagnóstico desde afuera y ellos no lo vieron. En realidad, bueno, revivimos cada vez y en cada entrevista con los papás nuevos esto que vivimos nosotros. Entonces, un momento de contención y realmente de entender lo que le pasa, porque uno hizo el mismo camino. Nuestra idea siempre fue, desde que nos unimos para ser Asociación Aprendamos, no confrontar con el docente, porque así como nosotros no sabíamos al principio y los docentes tampoco, estábamos en la misma, sintonía. Y nuestra idea era sí que se vayan capacitando, pero sobre todo decimos a los papás, tranquilos, vamos a ir hablando de a poco con el docente, porque ¿qué pasa también? Los papás tienen un niño, entonces se meten en internet, averiguan por todos lados, saben más que el profesional a veces, porque averiguaron por todos lados. El docente tiene un montón de cosas, tiene otros niños con otros trastornos, se siente que hay que cubrir un montón de huecos en el aula, y a veces, si es un nene que no tiene un mal comportamiento, un nene con dislexia que se porta bien, es el nene que quedó, que nadie lo vio, que pasa de grado porque es buenito, que era también lo que me pasaba, y nadie, digamos, y tampoco lo exprimen en lo que puede dar, ¿viste? Entonces, bueno, sobre todo bajar las ansiedades, les decimos a estos papás, que pueda comprender a este docente y que obviamente que esté atendido por un psicopedagogo, y ahí sí, le tiramos la posta al psicopedagogo para que sea él quien vaya a hablar con el docente, con las herramientas que el psicopedagogo puede sacar de ese niño, que son sus fortalezas y sus debilidades. Él va a saber cómo instruir al docente en qué es lo que tiene que hacer. Porque como mamás siempre quedamos o las mamás sobreprotectoras o las mamás que los dejamos a los chicos, que no estamos. La opinión siempre es, este nene está solo, los padres no lo acompañan, y uno estuvo horas y horas haciendo la tarea con ellos y trayéndolo con una soga, y sin embargo eso no se traslada al aula, ¿viste? Y Erika, con el paso de los años, cuando hoy adultos conocemos y manejamos este tipo de información acerca de la dislexia y nos remontamos a nuestra niñez y podemos identificar algunos problemas que hemos tenido de chicos, ¿cómo se resuelve el tema de la dislexia cuando siendo adultos las detectamos a nosotros? En particular, mi caso, que yo tengo dislexia, fue entender algunas situaciones, digamos, la dislexia no es para todos igual. Exacto. Todas las personas con dislexia son distintas, individuos distintos, y por ejemplo, en el caso mío, yo compensé sola, pero yo recuerdo, fíjate vos, cómo me habrá impactado, que yo cuando hablaba con Marcela recordaba cuando estaba en la primaria, en primer grado, que la nenita de al lado dictaban o escribía, y yo miraba el dibujito que la nena de al lado hacía para copiar el mismo dibujo, porque para mí no tenía ningún significado. Me acuerdo literalmente de eso. Y pasó el tiempo y estímulos que ayudaron sin querer, porque iba a danza, tenía una vida social
donde destacaba en algunas cosas que eso te ayuda a la autoestima, por eso nosotros aconsejamos que los chicos que tienen dislexia hagan cosas que les gusten, donde ellos puedan destacar o que se sientan cómodos, reconocidos, porque eso también ayuda a lo que es el desarrollo integral de la persona. Y entonces vos decías, mira, y entras a entender por qué aprendí a leer la hora tarde, por qué era tan torpe para atarme los cordones, y vos decís cosas que yo personalmente no le daba importancia y no forjaron en mí un problema, porque tenía otras fortalezas por otro lado. Entendí que mirá por dónde venía la mano, era esto. Claro. O sea, vos sos disléxica, Erika. Yo tengo dislexia. ¿Y te enteraste de grande o de pequeña? Claro, yo me enteré de grande. Pero entonces, ¿cómo tu hija no percibiste que podía llegar a ser disléxica cuando porque yo me enteré, con la tarea y toda esa cuestión? Claro, porque yo me enteré por ella. Cuando le diagnostican a ella, Marcela, dice, mira, vos fíjate que ella tiene esto, y entonces yo lo entré a relacionar con mi niñez. Claro. ¿Se entiende? O sea, nadie te la diagnosticó de pequeña. No, absolutamente. Fue simultáneo. No, darte cuenta vos. yo era rara, ¿viste? Después, cuando compensé sola, porque tuve apoyo de maestro, qué sé yo. Ponele de tercer grado en adelante no tuve más problemas. ¿Cuál fue mi problema? Bueno, en matemática, mi problema eran horrores de ortografía, horrores. No tenía problema en redacción porque, aunque les parezca mentira, a mí me gustaba leer. Entonces yo leía mucho, no leía en voz alta, leía en voz baja. Horrores de ortografía. Eso fue lo que siempre tuve, y la maestra no se explicaba por qué yo tenía errores de ortografía. Y esa es una característica que Patricia que no se va. Exacto, es lo único que no se puede comprar. Claro, a pesar de tener tratamientos muy tempranos, lo que sostienen las personas con dislexia es la velocidad lectora, que siempre es más lenta, y los errores de ortografía. Así que eso, siempre alguno se va a escapar, errores, y bueno, por ahí cuando han sido, por ejemplo, mi hijo mayor, que fue atendido también desde muy chiquito, pero no tan chiquito como el otro hijo, pregunta hasta cuando escribe en el celular, de larga, de corta, con consiste, porque ya sabe que puede escapársele alguno. Dicen que son los únicos que hacen un examen universitario y lo releen y lo corrigen. Tal cual. Tienen tanto miedo a fallar que vuelven otra vez a mirar. Aparte están acostumbrados a esto, a rever, que es una de las consignas que uno tiene que dar también en el tratamiento. Acostúmbrate a revisar. En realidad todos los chicos tendrían que hacer eso, y los adultos, a revisar lo que se escribe, ¿viste? Pero ellos con más atención. Ellos con más atención lo hacen, y cuando han estado atendidos y han observado eso, bueno, lo realizan. Vayamos a los aspectos legales en pocos minutos, porque observamos ahí unas fotografías dentro del material que nosotros obtuvimos del Facebook de la Asociación Aprendamos, que están con una cartelería que está hablando de una ley provincial de dislexia. ¿De qué se trata este trabajo que están haciendo, chicas? Así es. En realidad salió una ley nacional a la que uno adhiere. Igual nosotros venimos hace rato trabajando con este asunto de la ley, porque decíamos hace falta, porque veíamos que en los institutos de formación docente no se veía la dislexia, que la atención en los hospitales no es para los trastornos de aprendizaje, o sea, muchos huecos, y bueno, nos parecía que la ley era importante para, en estos momentos históricos, para que los chicos tengan las oportunidades de aprender que tiene el resto. ¿Y qué es lo que se logra hasta ahora? Ahora, bueno, el diputado Boscarol fue el que se cargó la mochila esta, nos acompaña a nosotros y fue el que presentó la ley el año pasado, en diciembre. Este año ya se aprobó en la Comisión de Educación. Tuvimos una entrevista con la Comisión de Salud y bueno, está ahí por verse, y bueno, tendrían que aprobar ellos la parte de asistencia social, y bueno, lo que pretendemos es que haya equipos interdisciplinarios, por lo menos que un hospital tenga una psicopedagoga, que es la profesional que tiene que atender este trastorno. Las obras sociales no podemos pedir mucho en las privadas, pero mínimamente IAPOS por ahí tendría que
que atender. Si bien las psicopedagogas atienden, muchas han dejado de atender y viste que te ponen por ahí 25 sesiones. Sí. Y esto, no todos los chicos son iguales y 25 no alcanza ni para el más inteligente. Claro, claro. Así que eso, que es un trastorno largo, que no todos son iguales, es lo que pretendemos. Y que en los institutos de formación docente se dé como materia. Claro, tal Que- cual. tal porque cual. son los chicos que nos encontramos y hay muchos que se encuentran los docentes todos los días. Este tema es necesario hablarlo, porque seguramente te ayuda a vos a acompañar a algún chiquito, a acompañar el desarrollo, o a vos, papá, acercarte a la asociación porque querés recibir ayuda y compartir tu experiencia también y querés trabajar para que esta ley se lleve adelante. Hay muchas cosas. Así que bueno, por eso quisimos generar el espacio una vez más para alcanzarte hoy, más que nunca, el Día Mundial de la Dislexia, hablar sobre el tema. Gracias, Erika, gracias, Patricia, por todo lo que hacen. Gracias. A ustedes. A ustedes.